quién es Jesús. En la primera video que empezamos con quién es Jesús, pudimos ver que había mucho de quién era Jesús, mucha información. Hoy vamos a visitar ese mismo video, pero más enfocarnos en verso a verso, palabra a palabra, porque hay mucho dentro de quién es Jesús. Amén. Y hoy solamente vamos a leer un versículo, pero enfocándonos en un solo chiquito parte de ese versículo. Amén. Hoy vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 1. Y leemos la palabra de Dios como está escrito en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Yo solamente quiero enfocarnos en la parte que dice en el principio era el Verbo, pero solamente las primeras tres palabras que dice en el principio. Pero ¿quién es el Verbo? El Verbo es Jesús. ¿Y cómo nosotros podemos entender quién es? ¿Por qué yo digo que el Verbo es Jesús? Vamos a ver usando la Biblia. Pero también este versículo está diciendo que en el principio Jesús estaba allí. Y vamos a ver eso. Y el tema que yo tengo para este video es Jesús estaba en el principio. Amén. En Proverbios capítulo 8, en el versículo 22 hasta el Proverbios capítulo 8, versículo 22 hasta el 31 dice así: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio. Antes de la tierra, antes de los abismos fue engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes de los montes fuesen formados, antes de los callados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del monte. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo adorándolo, todo era su delicia de día en día, teniendo solas delante de él en su tiempo. Me regocijo en la parte habital de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Una palabra poderosa, una palabra llena de mucha información. Amén. Realmente yo creo que nosotros entendemos quién es el autor de Proverbios. Proverbios es escrito por el rey Salomón. ¿Quién es el rey Salomón? Uno de los hijos de David, que después que David murió, que Salomón era rey. Salomón era la persona que pidió a Dios sabiduría, y Dios le dio a él sabiduría y muchas más cosas. Pero también podemos ver que Salomón era un hombre como tú y yo, imperfecto, con pecados, con errores. Y para mí esto es muy impactante porque Salomón es literalmente humano, escribiendo estos libros que él escribió en la Biblia. Pero ¿por qué, como si era Salomón, por qué dice yo estaba con Dios? Yo nací en el principio antes de que Dios hizo la tierra. ¿Por qué dice aquí Jehová me en el versículo 22? ¿Por qué? Recuerde que la palabra de Dios fue inspirada del Espíritu Santo. Los hombres solamente era para que la palabra de Dios se pudiera ser escrita, para que literalmente la palabra
palabra de Dios, todos pueden conocerlos y que todos pueden escuchar lo que Dios quiere decir. Por eso la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por su Espíritu a los que escribieron la palabra de Dios. Esto es muy impactante porque aquí podemos ver que realmente esta palabra es puro y verdad. Una palabra que realmente vino de Dios y es de Dios. Una palabra viviente, una palabra poderosa, con autoridad y poder que puede cambiar las vidas. Amén. Aquí podemos ver que yo aprendí estudiando esto, que literalmente todas nuestras preguntas que tenemos de la vida de Dios está aquí en la Biblia, literalmente. Y por eso tú escuchas muchas veces que los predicadores dicen: lee la Biblia, lee la Biblia, lee la Biblia. Es la palabra de Dios. Dios te va a hablar a ti. Y realmente Dios te va a hablar a ti. Pero no solamente eso, pero también vas a recibir tanta información para tu vida, beneficio, que va a haber preguntas, muchas preguntas que aquí va a haber la respuesta. Amén. Eso podemos ver que la palabra de Dios era inspirado por el Espíritu Santo. Podemos ver que aquí está hablando de Jesús. Amén. So, aquí en el verso 12, en el verso 22 dice Jehová me. En la nueva versión internacional dice así. Bueno, dice Jehová, pero ¿qué es Jehová aquí? Jehová significa Yahweh. ¿Qué significa Yahweh? Yahweh significa el Dios autoexistente o eterno Dios. Amén. So podemos ver eso. También en la nueva versión internacional dice como primicia de sus obras. ¿Qué significa eso? Que Jehová creyó. Jehová creyó. Yahweh creyó. Y aquí en el 22 dice me. Jehová me. ¿Quién es en me? Jesús. So está diciendo Yahweh me creyó. Yahweh creó a Jesús ya de antiguo de sus obras. Eso significa antes que Él hizo todo el mundo, todas las cosas, que Jesús era la primera creación que Dios hizo. Y es muy importante como ver que esto es el Espíritu Santo escribiendo, porque dice tuve, ese es Jesús, fui engendrar a Jesús, yo había sido yo engendrar a Jesús. 27 dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Jesús estaba allí con Dios, haciendo el cielo y todo. Y después en el 30 dice, yo con Él estaba, yo adornando todo. So, Jesús estaba allí con Dios, ayudando a hacer la tierra y todo. Creación. Y era su delicia día en día, teniendo solas delante de Él en todo tiempo. Que Jesús estaba bien feliz en la presencia de Dios. Porque así dice en la Biblia en inglés que Jesús estaba feliz en la presencia de Dios día en día. Y por eso Jesús quería que nosotros también teníamos eso. ¿Por qué? Y por eso Él vino a la cruz para morir por nosotros, para que nosotros también podamos experimentar eso, pero no solamente experimentar, pero literalmente tenerlos en nosotros día en día, como dice aquí. ¿Cómo? Por el sacrificio de Jesús en la cruz, nosotros podemos tener el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios en nosotros habitando, porque nuestro cuerpo es el templo de Dios, el Espíritu Santo, para que pueda literalmente estar allí día en día, para que nosotros podamos tener la presencia de Dios día en día. Pero para eso tenemos que arrepentirnos con un corazón genuino, puro para Dios, y literalmente cambiar nuestra vida para Dios. Amén. Pero esto es muy hermoso que dice esto aquí, y ciertamente hay muchas preguntas que están contestadas aquí. Y también podemos ver que dice, me regocijó en la parte habitar de su tierra y me delicias
son con los hijos de los hombres. ¿Quién son los hijos de los hombres? Génesis capítulo 1, versículo 26 dice que nosotros somos en imagen de Dios, que Dios creó a nosotros en su imagen. Jesús está diciendo aquí que sus delicias son con los hijos de los hombres. ¿Por qué? Porque nosotros somos su imagen, y eso significa que Jesús nos ama a nosotros. Por eso Él vino para morir para nosotros, porque Él nos ama a nosotros. Amén. Y en el versículo 23 podemos ver que dice que eternamente tuve el principado desde el principio antes de la tierra. Y por eso en Apocalipsis capítulo 22, en el versículo 13 dice que yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Alfa es la primera letra en el alfabeto de griego y omega es la última palabra del alfabeto en griego. ¿Qué significa esto? Que literalmente Jesús es la primera y la última, que estaba en el principio y en el fin. Literalmente Jesús está en el principio de la Biblia hasta el fin de la Biblia. Literalmente Jesús es el principio y el fin, el primero y el último. Amén. Wow, so beautiful. Dios es tan bueno. Amén. Y para terminar, voy a terminar con Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16. Y dice así: Él es la imagen de Dios invencible. Jesús, imagen de Dios. Literalmente Jesús es Dios. El progenitor de toda creación. Literalmente está diciendo que Él era la primera creación que Dios hizo. Amén. Y imagen de Dios. Él es Dios. Y después en 16 y en 17 dice así: porque Él fueron creadas todas las cosas, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles y invisibles, sea tronos, sea dominios, sea principados o potestades. Todo fue creado por medio de Él y... mi teléfono no tenía espacio. Pero yo estaba diciendo que en el 16 estabas diciendo en la última parte, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y después en 17 dice, y Él es antes todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué significa eso? Que literalmente todo en Jesús, o sea, es así, que nada puede separarlo, que todo es literalmente conectado y nada lo puede separar o quebrarlo. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestra roca. Por eso en Salmos dice que Dios es nuestra roca y fortaleza. Amén. Y eso es muy impactante a ver que la Biblia literalmente dice estas cosas para, o sea, preguntas que nosotros tenemos, aquí está la respuesta. Que literalmente Jesús estaba en el principio y la primera creación que Dios hizo. Amén. Bien bonito. Y aquí son algunos puntos para saber quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es la primera creación que Dios creó. Jesús estaba con Dios cuando Dios creó los cielos y la tierra. Jesús ayudó a Dios a hacer todo. ¿Por qué? Y de Jesús nosotros podemos estar en la presencia de Dios y ser felices por su sacrificio en la cruz. Jesús nos ama a nosotros. Todas las cosas fue hecho de Jesús y para Jesús. O sea, todo fue hecho de Él y para Él. Jesús es nuestra roca, nuestra roca que literalmente sostiene nuestra vida. Que nuestra vida está así, nada lo puede separarlo. ¿Por qué? Porque Jesús es la base de nuestra vida. Y Jesús es literalmente la primera y el último, el principio y el fin. Y Jesús viene muy pronto. Yo espero que esta palabra ha hablado a cada uno de nosotros, porque realmente me ha hablado a mi vida en muchas maneras, sabiendo quién es Jesús, pero también que la Biblia literalmente tiene todas las respuestas de las preguntas que nosotros tenemos de la vida y de Dios. Yo espero que esta palabra ha hablado a cada uno, que Dios ha hablado a cada uno como he hablado en mi vida.
Y pues yo sé que Dios va a seguir haciendo maravillas con nosotros, con su palabra, aprendiendo más de Él cada día. Y no para de leer la palabra, no para de orar, no para de buscar más de Dios cada día. Y pues recuerda que en Dios las cosas, la vida es mejor. Sí, no va a ser fácil, pero las cosas son mejores. ¿Por qué? Porque Dios, Jesús nos da a nosotros paz y descanso. Amén. Con nosotros vayamos a sus pies. So, que Dios te bendiga y los veo en el próximo video.